Salmo 100. Salmo número 100. Quiero leer estos 5 versículos que servirá como base para la palabra de hoy. Hemos iniciado una serie de exposiciones que hemos llamado la adoración en espíritu y verdad. Y esta es la cuarta meditación o mensaje en esa serie. Aquí en el Salmo 100, que es un salmo de alabanza, de gratitud, lee de la siguiente manera: cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pues los suyos somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno para siempre, es su misericordia. Palabra de Dios es esta. El tema, la palabra de hoy está en el versículo 4. Todos miren ahí. Entrando con acción de gracias. Entrando por sus puertas con acción de gracias. Esa es la palabra que yo quisiera tomar en esta exposición en el día de hoy. Para beneficio de aquellos que están con nosotros por primera vez y no están al tanto, yo quisiera tomar algunos minutos para podernos ubicarnos en el contexto de lo que se está exponiendo. Primeramente, para ser pueblo de Dios, necesitamos ser liberados, necesitamos ser libertados. Eso se llama en la Biblia un éxodo. Un éxodo. La manera de ilustrarlo sería regresar al tiempo de Israel, los 400 años de cautiverio, allá en la tierra de Egipto. Dios le había dicho a su siervo Abraham en Génesis 15: ten por cierto, Abraham, que tu pueblo estará cautivo por 400 años. Y exactamente, cumpliéndose los 400 años, el Señor llama a su siervo Moisés en aquel monte mientras él pastoreaba las ovejas de su suegro Jetro en el desierto de Madián, y él ve que está ardiendo, y allá Dios lo llama, lo comisiona a ir al monarca, al faraón, para que deje salir a su pueblo. Y eso usted, hermano, usted ha leído las excusas de Moisés, que son 4 o 5, ¿quién soy yo? Yo no sé hablar, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, Dios comienza a tratar con su siervo Moisés, dándole mensajes al monarca faraón que tenía a Israel como esclavos. Todavía están las ruinas en Egipto de algunas de las ciudades que el pueblo de Israel construyó. Eran esclavos. Una serie de plagas, finalmente, el monarca deja salir a Israel, y ahí comienza el éxodo. Antes de salir de la tierra del cautiverio, acontece un evento muy extraordinario, que es análogo o paralelo a la experiencia suya como hijo e hija de Dios. ¿Cuál es esa experiencia? El cordero y la sangre. El cordero y la sangre. Dios le dice, antes de salir y cruzar el Mar Rojo, Dios le dice, cada familia toma un cordero por familia. Y ese cordero lo habían de apartar unos cuantos días, un cordero sin mancha. Y dice, hay una expresión en el libro de Éxodo muy extraordinaria. Seguramente lo hemos leído, y como a veces leemos la Biblia pero no la escudriñamos, lo pasamos por alto. Dice así: la congregación lo inmolerá. ¿Cómo es que la congregación va a inmolar cuando son, podemos decir, miles de corderos? Porque era un cordero por familia, y aproximadamente salió 1 millón de personas en el éxodo.
era el Cordero en los corderos. Era el Cordero de Dios, la simiente santa que ya Dios había depositado por los lomos de Abraham, Isaac y Jacob, y que ahora la simiente, Cristo, estaba ahí envuelto. Y cuando habla de que inmolará al Cordero, se está refiriendo a que la congregación culpable inmolaría, mataría al Cordero inocente. Esto nos lleva a Juan el Bautista en Juan capítulo 1, versículo 29, cuando estaba bautizando al río Jordán. ¿Y qué dice? Cuando él vio a Jesucristo, él lo conocía porque eran familiares en la carne, pero ahí el Espíritu Santo le había dicho que que el Espíritu Santo estuviese sobre él, ese era el ungido. Y él vio el Espíritu Santo sobre el Mesías. Y él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero de Dios para los israelitas, ellos tomaron el Cordero, toda la familia, asaron el Cordero, se comieron el Cordero y tomaron la sangre y la ubicaron sobre los postes y los dinteles de la puerta. El Cordero en el vientre, la sangre. El Cordero dentro de nosotros, la sangre aplicada a la conciencia de un pueblo que hacía obras muertas, pero que ahora por ese éxodo somos el pueblo de su heredad, su real sacerdocio, su posesión. Ese es el éxodo, esa es la redención, ese es el perdón de los pecados en la tipología. Entonces, dice la palabra que ese pueblo sale, entra por el mar Rojo, y el Señor quería glorificarse en el ejército de Faraón y sus 600 carros uncidos o preparados, los guerreros más poderosos. Bueno, eso es absolutamente nada, porque ellos fueron anegados en las aguas y ellos cruzaron al otro lado. En otras palabras, el Cordero muere allá en la tierra de Egipto. El Cordero es ingerido, su sangre es aplicada, y ahora ese pueblo completo. Piensa por un momento, no estamos hablando de 50,000 personas, estamos hablando, se calcula 1 millón o más de personas, porque dice número 11:4 que las naciones extranjeras, pueblos extranjeros, aprovecharon y se unieron con la multitud, como mucha gente en la iglesia, que son cristianos, se mezclan con la multitud, para hacerse pasar que eran israelitas, porque no querían saber de ese déspota, y se aprovecharon y salieron con ellos, y fueron con ellos también. Pero ahora, llegan al otro lado, está el cántico de victoria, Éxodo 15, que yo voy a hablar de eso, el cántico de Jehová, en uno de los mensajes. Entonces dice que Dios llama a Moisés, le da la orden de construir un tabernáculo que he hablado y he dividido de 7 piezas, porque ese pueblo redimido ahora es un pueblo que es llamado a ser un pueblo adorador, en espíritu, en verdad. Y Dios le dice en Éxodo capítulo 19, versículos 4, 5 y 6, vosotros viste lo que yo hice con los egipcios y cómo yo os he traído a mí en alas de águila. Y le dice, vosotros pues seréis para mí un pueblo especial, gente santa, un reino de sacerdotes. Así le dirá a la casa de Israel. Hermano, han transcurrido, yo diría, más de 20 años. Y para mi mente, mi corazón está nítido cuál es el propósito de Dios para su iglesia en todas las épocas, en todas las generaciones. Dios se ha propuesto en Cristo Jesús tomar de toda nación, tribu y lengua y preparar para su gloria un reino de sacerdotes, una nación santa. Y para ello tiene que tener ese pueblo, ese éxodo. En el caso nuestro, el éxodo es salir, como dice la palabra,
que estando muertos en delitos y pecados, Cristo nos salvó y nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Es un éxodo, salir para entrar a Él. Ahora, ese pueblo fue llamado para ser un pueblo que adore, un pueblo, un reino de sacerdotes, un pueblo de un reino de ministros. Y dice la palabra que entonces se arma el tabernáculo con sus 7 piezas, sus 60 columnas, todo el mobiliario con pieles de animales. Se pidió ofrenda voluntaria y formaron como unos 6 meses construir el tabernáculo. Y ahora llegamos al libro de Levítico y mira el orden, aún en el orden en los libros de la Biblia. Dios es perfecto en sus obras, Dios es perfecto en todo lo que Él hace, aún en la palabra es perfecto. ¿Y qué es lo primero que Dios le dice cuando ya el pueblo da ese éxodo? Lo primero que le dice es que le habla a su pueblo. Y le habla en el capítulo 1 del libro de Levítico, y le habla de 5 tipos de ofrendas. En otras palabras, el pueblo que ha sido redimido es un pueblo que tiene que tener gratitud, tiene que tener acción de gracia. Amén. Tiene que ser un pueblo agradecido por lo que Dios ha hecho. Tiene que ser un pueblo que le ofrezca a Dios. En el Antiguo Testamento usted encuentra que hay 5 ofrendas. Esto no es coincidencia. ¿Por qué? ¿Por qué? La palabra, el libro de Levítico comienza de la siguiente manera: llamó Jehová a Moisés. Llamó Jehová. Nosotros llamamos el tercer libro de la Biblia. Vamos a Levítico por un momento, hermanos. Vamos a subir en la mano, porque aquí usamos la Biblia, ustedes lo saben. Levítico, ¿verdad? Vamos al primer capítulo de Levítico. La palabra Levítico tiene que ver con lo relacionado a los levitas, porque los levitas eran los descendientes de Aarón, los hijos de Aarón, y tiene que ver con el culto a Dios, la manera que el pueblo adora. Entonces, lo primero que Dios le dijo antes de salir, ustedes recuerdan que Dios hablaba solamente con Moisés en el monte. ¿Recuerdan? Moisés ascendió al monte 6 veces y descendió del monte 6 veces. Pero aquí ya Dios no le habla del monte. ¿De dónde es que Dios habla? Desde el tabernáculo. ¿Qué significa? Que ya Dios está cercano. ¿Ya entendieron? Ya Dios está habitando, haciendo morada. Porque eso es lo que significa ser pueblo de Dios. Es un pueblo escogido para que Dios more dentro de nosotros. Porque ahí viene la palabra Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces ahora, ese pueblo que es libertado, que tiene su éxodo, ese pueblo que es llamado a ser un pueblo adorador, y para ello Dios le habla y le dice desde el tabernáculo, y le dice: habla a los hijos de Israel y dile, cuando alguno entre vosotros ofrece ofrenda de ganado vacuno o vacuno, dice, ni la palabra, sé que lo leemos y le pasamos por ahí. ¿Cuándo? ¿Qué significa cuándo? Que la van a ofrecer, que no es opcional, que la gratitud, la acción de gracia, la adoración es nuestro legado. Dios lo espera. Que nosotros seamos ese pueblo adorador, ese pueblo que ofrezca a Dios sacrificios espirituales. ¿Cuándo? Y le dice de qué manera lo va a hacer. Y ahí comienza a decirlo. Pero ya llegaré, voy a llegar, lo voy a dejar por ahora porque voy a llegar por otro lado a esto mismo. Ahora, ese pueblo ha de ser ese pueblo adorador. ¿De qué manera va a ofrecer? Bueno, una de las ofrendas, de las que están aquí mencionadas, que son 5, se llama ofrenda de acción de gracia. ¿Okay? Ahora, en el Salmo 100, regresando al Salmo 100 ahora, este salmo es una exhortación a todos
bendecir. En el versículo 1 se exhorta a adorar. En el versículo 2 habla de la invitación a servir a Dios. ¿De qué manera? Con alegría. Note usted, venir ante su presencia con regocijo. Regocijo. El pueblo redimido, ¿qué fue lo que hicieron los israelitas cuando salieron en el éxodo? Tomaron el pandero. Entonces los hijos de Israel cantaron el cántico a Dios. Y las mujeres también, y estaban en alegría celebrando la salvación. Un culto a Jehová es una celebración, no para nosotros, sino para Él. Es una celebración de júbilo, de algarabía, por las hazañas, lo portento que Dios ha hecho en nuestras vidas. Eso es lo que es el culto a Jehová. Dice aquí, venir ante su presencia con regocijo. Dice, reconocer. Reconocer, dice, aquí en el versículo 3, habla qué es el Señor. Dice aquí, reconoce que Jehová es Dios. Primero, reconoce que Él te hizo, Él es tu creador, no nosotros a nosotros mismos. Y tercero, reconoce que tú eres su pueblo porque te compró a precio de sangre. Es la heredad de Dios. Los redimidos de Dios te ha comprado a precio de sangre, no con la sangre del cordero allá en el Antiguo Testamento, sino con la sangre preciosa del Hijo de Dios, destinado de antes de la fundación del mundo. Esa es la sangre. Ahora dice el versículo 4, entonces, teniendo ese reconocimiento que Dios es Dios, reconociendo que no somos el producto de la casualidad y que no evolucionamos de los monos, como dicen los tontos evolucionistas, reconocemos que Dios es nuestro creador, nuestro hacedor. Lo reconocemos a Él solamente como el creador, no solamente del género humano, sino de todo el universo. Él es nuestro Dios y por ende, aquí está la invitación a entrar. Versículo 4. Reconociendo todo esto, ¿qué debemos hacer? Entrar por sus puertas con algo. Esa palabra con, ¿entiende? Con. Sabemos lo que es la palabra con. Arroz con, acompañado de algo. Entonces, ¿qué decía Levítico? No decía Levítico si alguno se acerca y le dice las 5 ofrendas, tenía que venir con algo. No podía venir, lo dice en el libro de Levítico, dice, ningún varón se presentará delante de mí con la mano vacía. Nadie se va a venir delante de Dios con las manos vacías. Y nosotros hoy, siempre, nos acercamos a nuestro Dios en este lugar, en este salón, en esta tarde, en nuestro hogar, en cualquier lugar que estemos, y nos acercamos a Él con gratitud, con acción de gracia. Yo quisiera compartir con ustedes 3 cosas con relación a lo que tiene que ver con la acción de gracia. Primeramente, vamos a Colosenses capítulo 1. Primeramente, ¿cuál es el origen de esta acción de gracia? Es su origen. Colosenses capítulo 1. Aquí en Colosenses capítulo 1, versículo 12, dice lo siguiente. Primeramente, somos llamados a entrar con acción de gracia. Pero esto tiene un origen. ¿De dónde procede esto? ¿Por qué? Dice aquí Colosenses capítulo 1, versículo 12 al 14. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Aquí viene el origen de todo. Dando gracias, ¿por qué? Versículo 2. El cual, el éxodo, nos ha librado. El éxodo nos ha librado. Ser librado es ser sacado.
de Faraón, de la potestad de las tinieblas, aquí viene el Éxodo, y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, todo comienza con una dádiva. La dádiva es su amado Hijo. La dádiva para Israel fue el Cordero. Es lo mismo, hermano, estamos hablando de lo mismo. A veces el pueblo de Dios no entiende el Nuevo Testamento porque no va a las raíces que tiene el Antiguo Testamento. Queremos ver un árbol y no queremos ir a la raíz de las cosas. Y no podemos entender las cosas. Entonces, tenemos nosotros que la dádiva es su Hijo. ¿Qué hemos obtenido? ¿Y de dónde viene el origen de dar gracias? Porque tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Bienaventurado, dice David, aquel a quien Dios no inculpa de pecado. La felicidad más grande que un ser humano puede tener no es tener muchos recursos económicos, tener esto, tener lo otro. ¿De qué vale tener dinero y no tener salud para disfrutar? ¿De qué vale tener ojos y no poder ver y contemplar la puesta del sol? ¿De qué vale? Es por medio del perdón de pecado. Ahora, en Efesios, pasa de Efesios capítulo 2, Efesios, dobla a la izquierda está Efesios capítulo 2. Entonces, aquí se nos da un poco más que el origen de esa acción de gracia que tiene que fluir del corazón de la iglesia, del creyente, es por causa de la dádiva de su amado Dios Jesucristo. En Efesios capítulo 2, versículo 4, dice, pero Dios, note que en el versículo 1, 2:1 habla de que nosotros, que Él nos dio vida a nosotros. ¿Cuándo fue que nos dio vida? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y nos dice que nosotros andábamos en otro tiempo siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Eso somos nosotros, rebeldes, desobedientes. Pero Dios, este es el pero que más me agrada en el Nuevo Testamento. Pero Dios es similar a Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Entienden? Todo era caos, tiniebla. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y así nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Aquí nadie se lleva la gloria por la salvación. La salvación es de Jehová, dice Jonás 2:9, de principio a fin. Dios fue quien extendió su mano poderosa cuando estábamos en la cosita del pecado. Extendió su mano poderosa y nos sacó. Y nos dijo, como dice en Ezequiel 16, cuando estaba en tu inmundicia, te dije, vives. Sí, te dije, vives cuando estabas muerto en delitos y pecado. Para que me sirva, para que sea un instrumento, para que me dé gloria. Y comienza con acción de gracia esa entrada. Ahora, un ejemplo clásico está en el Salmo 103. Vamos, acá para allá. Salmo 103. El ejemplo de David. Este creyente, David, entonces, David da el ejemplo. ¿Cómo comienza este salmo? Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana toda tu dolencia, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el aire.
Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó Moisés a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Mira el último versículo, el versículo 22. Después dice: bendice a Jehová, exalta todas sus obras. En todos los lugares de su señorío, bendice, alma mía, a Jehová. Si eres tu Señor, tu alma tiene que bendecir a Jehová. Si eres tu Dios, tenemos que vivir una vida agradecida a pesar de esto y lo otro. Él es aquel que ha convertido nuestro lamento en baile, en algarabía. Entonces, lo primero es ver el origen. Lo segundo de todo esto es el cumplimiento de esa gratitud. En Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 1. Este es el origen, la salvación, el éxodo, redención, su abundante gracia. Me lleva a dar gloria, a bendecirle, a entrar con acción de gracia. Ahora, ¿cómo se cumple esto? Mire aquí en Lucas capítulo 1. Lucas 1. Aquí está esta sierva que va a visitar a un familiar llamada Elizabeth. Entonces aquí en el capítulo 1 del libro de Lucas, versículo 46 en adelante, para ver el contexto, mira el versículo 39 para que saboreemos la palabra. Lucas 1:39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Mira esto, hermano, la dádiva. Hay gratitud porque es una dádiva. Desde bien, hay gratitud. Esto no falla, esto es ley en la Escritura. Hay gratitud porque es una dádiva. Dios ha hecho algo poderoso. Hemos recibido la dádiva y por ende, gratitud, algarabía, acción de gracia. Dice, versículo 45. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Ahora, el hombre ve la dádiva y irrumpe por ese favor que no merece. En otras palabras, María no había dicho estas palabras aquí, registradas por el Espíritu Santo, hasta que reconoció la dádiva de su Salvador. Lo mismo fue Elizabeth. Ella lo llama mi Salvador. Ella no estaba viendo nada. Ella solamente sabía, porque se le fue revelado, que esa criaturita que tenía María en el vientre era el Salvador del mundo. ¡Qué revelación extraordinaria! ¡Qué revelación extraordinaria! Por el Espíritu Santo, Elizabeth sabía que esa criatura que María tenía en su vientre era el Salvador, mi Salvador. ¿Cómo que se concede a mí este honor que venga la madre de mi Señor a visitarme? ¿Qué honor? Y dice ella, entonces María dijo, entonces, siga la secuencia. El entonces es el producto de la dádiva. Si usted capta esto, le será de gran bendición, porque lo mismo vemos que dice Éxodo 15. Entonces tomaron el pandero y comenzaron a cantar. Entonces, ¿por qué? Porque habían participado del Cordero y Dios lo había librado del opresor. Entonces cantaron. Entonces nosotros cantamos. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor. Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todos
porque hermano mío, hermana mía, me ha hecho. ¿Qué ha hecho Dios por ti, amado? ¿Qué ha hecho Dios por ti, amado? No ha hecho nada. Deja la queja y el lamento. Dice aquí, me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo. Espació los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, a los ricos envió vacío. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló nuestros padres como Abraham, y a su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses. ¿Qué no se queda? ¿Qué no se queda? Yo digo, estas dos mujeres mirándose las dos, con los dolores, las náuseas, todos los síntomas del embarazo. ¿Ah? Y ahí estaban ellas, con el Salvador del mundo. Es un favor inmerecido. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, 1 Tesalonicenses capítulo 5, vemos que esto, hermano, Dios lo ha instituido a nosotros. Capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, versículo 18. Mira cómo dice, amado. Dad gracias en todo. ¿Por qué? 1 Tesalonicenses 5, 18. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es la voluntad de Dios que seamos un pueblo agradecido por causa del origen de esa salvación y por causa de la dádiva que hemos recibido. Y al cumplimiento de esa dádiva es que así como María tenía a la simiente, a Cristo, en su vientre, hoy nosotros los creyentes, la iglesia, tenemos a Jesucristo habitando por la fe en nuestros corazones. Él vive dentro de nosotros. Tenemos la dádiva. Y por ende, la invitación es que demos gracia. Yo quiero darle algunos ejemplos, y ahora sí vamos al libro de Levítico, del capítulo 7 que le había mencionado, para que veamos la manifestación de esta acción de gracia, que es lo tercero y lo último. En Levítico, en el capítulo 7 de ese libro, Levítico capítulo 7, dice el versículo 11 y 13. Levítico 7, 11 al 13. Note esto acá. Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciere en acción de gracia, ofrecerá por sacrificio y acción de gracias torta sin levadura, amasada con aceite, y hojaldres sin levadura, untada con aceite, y flor de harina frita en torta amasada con aceite. Con tortas de pan leudado presentará su ofrenda en el sacrificio de acción de gracia de paz. Y toda la ofrenda presentará una parte por la ofrenda elevada a Jehová, y será del sacerdote que rociará la sangre de los sacrificios de paz. Estos son el simbolismo en el Antiguo Testamento. Miren la manera que ellos expresaban su acción de gracia. Yo no quiero ofrecer gracias a Dios de esta manera. ¿Y usted? ¿Ah? ¿Usted cree? Trayendo algo
simplemente un objeto, una torta con aceite. Esa era la manera. Porque este es el símbolo y el cumplimiento, porque ellos no habían recibido la dádiva. Y si el pueblo de Israel, ahora en este mes que estamos, ¿qué va a pasar? ¿Qué época estamos? Esa época que se recuerda la Pascua, ¿no? Se va a hacer recordatorio. Y todavía han pasado siglos y el pueblo de Israel todavía celebra la Pascua. Claro, ellos todavía se mantienen en el símbolo, se mantienen en lo tipológico. No entienden que todo eso representa a Jesucristo el Cordero que ya fue entregado en el madero. Pero nosotros, el pueblo de Dios, sí tenemos ese conocimiento. Y debemos ser el pueblo más agradecido del planeta, hermano. Nosotros, el pueblo de Dios. ¿Qué? En Levítico 22 también, pásate un poco más adelante. En Levítico 22, quiero tocar base a esto acá. Dice, y cuando ofrecieres, versículo 29, y cuando ofrecieres el sacrificio de acción de gracias a Jehová, note, acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis, note usted, hermano, de manera que sea aceptable. De manera que sea aceptable. No es cualquier cosa. ¿Está entendiendo? Lo que tiene que ver con el culto a Dios, la adoración, la alabanza, no es cualquier cosa. Tiene que ser ofrecido como Él quiere. Amén. A su gusto. La iglesia contemporánea tiene en su cabeza la idea que ella puede ofrecer a Dios cualquier cosa. Y están ofreciendo hoy domingo en miles y miles de altares fuego extraño a Dios. Porque no están ofreciendo según su diseño. Dios es santo. Amén. Y Él demanda santidad de todos nosotros, su pueblo. Amén. No podemos ofrecerle a Dios lo que sea, lo que sobra. Un corderito que está cojeando con garrapatas. Por eso es que el cordero, ahí en el Éxodo, era observado. ¿Por qué usted cree que tenía que ser observado? Tenía que ver, ellos están mirando ese cordero, a ver si un paso no lo daba, ese cordero había que eliminarlo, eso no se puede prestar a Jehová, está cojeando. Ese cordero está boqueando, está enfermo, tiene garrapatas, eso no se puede ofrecer a Jehová. Eso es un símbolo del cordero que había de ser inmolado por el pecado del pueblo. Tenía que ser perfecto. Entonces aquí dice, tiene que ser aceptada. Tiene que ser aceptada. Dios no está aceptando muchas adoraciones en el planeta hoy mismo, en este día, el domingo, el lunes, el martes, el día que sea. No lo acepta. Dios no acepta muchos conciertos que están en el planeta donde un hombre canta para que le oigan y para vender discos. Dios no acepta eso. Dios no acepta que la gloria que le pertenece a Él se le esté dando a carne y sangre, hermano. Y el pueblo de Dios está durmiendo en muchos sectores del cristianismo, creyendo que Dios se agrada de todo esto. La Biblia lo dice bien claro. Romanos 15, versículo 6. Para que a una voz invoquemos el nombre de Dios. Es a una voz que se canta. No es una voz que canta, es al unísono, porque es un cordero que ha ofrecido al Padre. ¿Está entendiendo, hermano? Necesitamos tener el discernimiento espiritual de las cosas. Entonces dice que sea aceptada. Que sea aceptada. Ahora, quiero ir a esto aquí en Lucas capítulo 17 ahora. Lucas 17. Para que veamos este pasaje que le he aludido en otro mensaje, pero ahora en la misma palabra viene y se va a ver como la faceta de un diamante por otro ángulo. Está el amo en el lugar santísimo. Miro de esta manera ahora. Está el amo en el lugar santísimo.
ya ha ofrecido el sacrificio, ya la secta ha sido terminada, ya ha sido sellada con consumado es en el Gólgota. El Padre tomó la sangre de su Hijo y fue esparcida en el propiciatorio en los cielos. Sí, mi Hijo amado, en ti tengo contentamiento. Acepto la ofrenda para redimir a un pueblo, una multitud de toda nación, tribu y lengua. Ahí está el amo. Ahora, aquellos que han sido comprados son sus siervos. Son sus siervos. Esos siervos tienen la oreja horadada. ¿Entiende el término? Que ha sido un siervo que ha estado marcado. ¿Entiende ese término? Bueno, no lo entiendo. Bueno, Israel tenía la costumbre que tenían esclavos. Entonces, al séptimo año, el esclavo podía quedar libre. Él podía decir, tú eres libre, te puedes ir para otro año. Si no te trato bien, te puedes ir. Llegaba el año del jubileo. Entonces, el esclavo tenía dos opciones: me quedo o me voy. Pero el esclavo que le iba bien, le decía, no me voy, amo. Vine soltero y sin compromiso. Y aquí conocí una siervita y ahora soy un hombre casado. Y no solamente eso, soy papá, tengo hijos. ¡Qué bendición! No tenía recursos y me ha bendecido en esta casa. Y ya tengo la casita que tanto le prometí. Magnífico. Me quedo aquí. Entonces lo lleva a la puerta y le marca la puerta diciendo que ese oído horadado solamente va a oír las órdenes de ese amo. Va a tapar tus oídos para todas las voces y te va a quedar en casa. Ahora, mira lo que acontece aquí en Lucas 17 ahora. Ahora está el amo en el lugar santísimo. Y ahora viene el esclavo, viene del campo. Me viene cansado y fatigado, ¿verdad? Y dice Jesucristo en el versículo 7. Versículo 7. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo, okay, si tiene siervo, ¿qué significa? Que lo compró. Comprado con precio. Ok. ¿Qué está haciendo el siervo? Está arando y está apacentando. Porque es un siervo que va a servir a su amo. Tiene que servir, tiene que trabajar. Cuando él viene del campo, él lo dice, pasa. Al volver del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa. En otras palabras, el amo le va a decir al siervo, oh, hola, fulano, ¿cómo está? Veo que está insulado. Mira, ¿sabe una cosa? Acabo de hacerte un gran guisado. Ven a comer. Espera. No le dice así. Esta es la mentalidad de una iglesia sin discernimiento. Yo vine a recibir de parte de Dios hoy. Yo vine para que Dios me bendiga. Pero como dice el Salmo, bendice, alma mía, a Jehová. Esto es lo contrario. Yo le pido, es un corito, yo le pido, Él me da, contéstame. El Dios que tengo es Dios muy grande. Yo le pido, Él me da, contesta. Y otras veces más. Esa es la mentalidad desquiciada del cristianismo. Creer que Dios es como la Gini, que hay que darle cuantas vueltas para que Él haga lo que uno quiere, demandar. Yo decreto esto. Yo demando de ti esto. Eso es un cristianismo distorsionado. Es un cristianismo herético. Aquí Cristo lo pone por lo claro y dice, no le dice, más bien, mira cómo dice el amo, le dice nos dice a nosotros, a la iglesia, a su pueblo, ¿qué le dice? Prepárame la cena. Cansado del camino, sí, prepárame la cena. Prepárame la mesa. El cántico es de... Esa es la mentalidad aún en lo que se canta. Dejo eso ahí. Ahora dice aquí, no lo dice más bien, prepárame la cena. Número 1.
Síguete. En otras palabras, no te pongas cómodo, no va a venir, me va a dar dinero y vas a ir corriendo con tu negrita a comer allá a tu casa. Va a servirme, síguete. En otras palabras, prepárate para servir porque te he comprado con precio, eres un esclavo, eres mi siervo, yo soy tu amo. Oh, iglesia de Dios, que tengamos oídos para oír en esta hora. Tercero, sírveme. Sírveme. Pero no es que sírveme y desaparece de nuevo. Sírveme hasta cuándo. ¿Hasta cuándo es el sacrificio? ¿Hasta cuándo es el culto a Jehová? ¿Hasta cuándo son las acciones de gracia? Hasta que haya comido y bebido. Hasta que yo esté plenamente satisfecho. Hasta que el Señor esté satisfecho, tenga complacencia. Y después de esto, como ahora los siervos están comiendo, ahora come tú, yo te voy a dar, come tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que había mandado? La respuesta es no le va a dar las gracias. ¿Cuál es la actitud del siervo? El siervo tiene que venir con una actitud de que qué honor es poder, aunque estoy cansado del camino, aunque estoy agotado, sudado, trabajando en el campo, ordeñando vacas con caballos, estoy completamente hediondo, ahora me quito esta ropa, quisiera comer, abrazar a mis hijos, pero qué honor. Anteriormente era pobre, no tenía nada, estaba completamente lejos de la ciudadanía de Israel, ahora soy parte de la familia. ¡Qué privilegio poder servir a mi amo! Tengo la marca en mi oído, me voy a quedar en la casa del amo, voy a servirle. Y ahora, ¿qué quiere? Mi amo, ¿quiere más agua? ¿Qué quiere? ¿Oh, no puedo hacer carne? Ay. Dice, hasta que yo me sacie. Amado hermano, Dios se sacia. ¿De qué? De esa gratitud, de las acciones de gracia, de nuestro contentamiento, en reconocer que Él es Dios. Él nos hizo y no nosotros mismos. Somos ovejas. Él es el pastor. Somos ovejas y Él es el pastor. Y nada nos falta. Nada nos falta. O si nos quejamos por esto, pero nada nos falta. Estamos en vida. Lo más importante, tenemos a Jesucristo, tenemos el tesoro del cielo. Amén. Y nada nos falta. Y dice, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se había demandado? Pienso que no. Así mismo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos. Eso sí me gusta. Pues lo que debíamos hacer, hicimos. En otras palabras, como eres esclavo, hiciste exactamente lo que tenías que hacer. Pero hay siervos que ni eso hacen. Y Él los llama siervos inútiles. En otras palabras, Él le llama siervos inútiles porque hizo exactamente lo que
Es solamente, verdaderamente, el ABC, podríamos decir, de lo que significa entrar por sus puertas con acción de gracia. El libro de Hebreo es el libro de los contrastes. El libro de Hebreo se estudia usualmente como el libro de Levítico, porque en el libro de Levítico están los tipos, el simbolismo, lo del tabernáculo, las ofrendas, toda la tipología, y en el libro de Hebreo está el cumplimiento. Por eso usted ve esa palabra, mejor promesa, mejor pacto, mejor sacrificio, todo es mejor en el libro de Hebreo, porque tiene su cumplimiento en Jesucristo. Pero bien, ahora, aquí en Hebreo capítulo 12. Primeramente, antes de llegar acá, no sé si lo encuentro. Sí, en el capítulo 10, versículo 24, dice que nos consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando, aquí viene, no dejando, versículo 25, 10-25, de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. En otras palabras, buscar estar más en la presencia de Dios, porque ese día se acerca. ¿Qué día? El día de su venida. Ahora, esto fue dicho casi 2000 años atrás. Si esta exhortación vino para los santos hace 2000 años atrás, ¿qué diría el escritor, el Espíritu Santo, a nosotros? La iglesia del cuerpo de Cristo aquí en el planeta, en toda parte del mundo, la iglesia del Señor. ¿Qué nos diría el Señor a nosotros ahora? Que el día está, que si cerca, hermano. Dice, para congregarnos, para entrar. ¿Entrar dónde? Entrar al lugar santísimo. Esta parte aquí, yo la he hablado muchas veces. Y he hecho un intento de poder explicarlo, pero yo sé que solamente Dios da espíritu de revelación. Esto es más que venir a un lugar geográfico, un templo terrenal, un salón como este. Porque el Señor no habita en templos hechos de mano. El Señor está en los cielos y Él habita en luz inaccesible. Está en el lugar santísimo. Pero por cuanto el velo fue partido y el lugar santísimo, ya tenemos acceso con quién nos congregamos y dónde nos congregamos. Entonces, el congregarnos tiene que ser con Cristo en el lugar santísimo. No puede ser en el lugar santo y tampoco puede ser en los atrios. Por eso que dice que el principio es entrando con acción de gracia. ¿Me está entendiendo? Ese es el aperitivo. Esa es la manera que entramos a su presencia. Pero luego vamos a ver lo que implica cuando entremos al lugar santísimo. Allí en el lugar santísimo no había luz. ¿Te recuerda en el tabernáculo? El sol daba el patio donde iluminaba el altar de bronce y la fuente. Luego estaba el tabernáculo donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Qué iluminaba el lugar santo? El candelabro, al aceite de almendra machacado, la cortina en el medio. Nadie podía entrar. Ahí nadie podía entrar con una antorcha. ¿Por qué? La Shekinah de Dios estaba en el lugar santísimo. La gloria de Dios iluminaba ese sitio. Dios es luz. Él no necesita, Él fue el que creó la luz, el sol y las estrellas. A él no tiene que darle, no tiene que venir la congregación y darle una cátedra de electricidad. Él conoce todo, Él creó los planetas y 1000 soles como el nuestro. Ahora, ahí es que está Jesucristo, la luz del mundo. Y ahí que somos llamados a congregar. Y comenzamos con acción de gracia. Ahora, dice Hebreos 12, versículo 25, 12, 25. 12, 25. 24. Bueno, esto está demasiado bueno para pasar por alto. Mira el versículo 20. A la congregación de los primogénitos. Aquí está hablando de que nosotros no nos hemos acercado a un monte que humeaba. Versículo 21.
Que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Si no, la epístola de contraste, si no, que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Note, a la congregación de los primogénitos. Oh, eso me encanta esa parte. La congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios y al juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿A quién nos hemos acercado? A Jesús. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. A eso es que hemos acercado. Ese lugar, ese es el lugar de referencia. Y qué maravilla, en cualquier momento, en cualquier lugar podemos entrar. Aquí, en su casa, en cualquier lugar, en el auto, en el tren, todo en el tren. El rasgar del entendimiento para entrar. La manera que yo lo veo es que mi mente, mi entendimiento tiene que ser rasgado. Y para yo olvidarme de todo y entrar en asuntos de segundo. Usted sabe cuando ya está en la presencia de Dios y no está consciente de nada a su alrededor. ¿Cómo sería esa experiencia de Moisés, de Pedro, Juan y Jacobo allá? Cristo se transfiguró y ellos querían hacer ¿cuántos inventos de Pedro? Hagamos el ramado. El Rey de Gloria presente, la misma presencia de Dios. Y dice que Cristo no había sido todavía crucificado. Dice que su apariencia era como el sol cuando resplandece. ¿Está entendiendo? En otras palabras, el arca del pacto que estaba en el lugar santísimo era de madera de acacia, y forrada de oro. ¿Está entendiendo? Madera es el hombre, la humanidad. El oro es la divinidad. Ellos miraban solamente la madera, el Cristo sufriendo, pero de repente el velo de su carne fue rasgado y ellos vieron a Dios. Emanuel, el bendito Hijo de Dios. Vieron su gloria como la de unigénito Hijo de Dios de verdad. Y la iglesia todavía quiere estar cantando al Cristo de Galilea pasando va. ¡Qué herejía! Todavía quieren retener a Cristo en su humillación. El Padre lo exalta y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, para que todo el universo con la rodilla doblada diga que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. Ahí los que blasfemaron a Jesucristo por todos los siglos, todos los enemigos de la cruz confesarán que Jesucristo es el Señor antes de ser lanzado al lago del fuego. Qué trágico. Pero nosotros, ellos estarán debajo de sus pies y nosotros como María a sus pies, besando sus pies con lágrimas de acción de gracia, porque Él es digno de recibir gloria, poder, alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Él es tu Dios, ese es tu Dios. Y dice el versículo 25, mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon a que los amonestaban de la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta de los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Que sea Dios exaltado por los siglos de los siglos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, exaltamos tu glorioso nombre en esta tarde. Oh, bendito sea tu nombre, Cordero de Dios, Cordero eterno de Dios,
elegido, electo, selecto. Pueblo tuyo somos, oveja de tu prado. Enséñanos a entrar con acción de gracia. Enséñanos a vivir vidas agradecidas para gloria y honra de tu nombre. En el nombre